vamos a ver clasificación y propiedades. ¿De quién? De los triángulos. Hay clasificación según sus lados y según sus ángulos. Vamos a ver primero según sus lados. Primero tenemos el ángulo equilátero, isósceles y el escaleno. El equilátero nos dice que son los triángulos que el lado A, B y C son iguales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos A igual a B igual a C. Los tres lados son exactamente iguales. Los isósceles tenemos que el lado A es igual al lado B, pero aquí hay una diferencia. C ya es diferente al lado A y al lado B. Y por último tenemos al escaleno. El escaleno, en esta situación, A, B y C son diferentes. Es decir, A tiene que ser diferente de B y B tiene que ser diferente a C. Así se componen los tres triángulos según sus lados. Equilátero, tres lados iguales. Isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Y escaleno, los tres lados son diferentes. Bien, vamos a ver según sus ángulos. Tenemos la primera figura que es un rectángulo. ¿Qué menciona el rectángulo? El rectángulo tenemos que un ángulo vale 90 grados y el ángulo B y A son menores de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Ángulo A, B tienen que ser menores de 90 grados y el ángulo C tiene que ser igual a 90 grados. El ángulo acutángulo nos dice que el ángulo A, B y C tienen que ser menores de 90 grados. Es decir, el ángulo A, ángulo B, ángulo C tienen que ser menores de 90 grados. Ahora, por último tenemos el obtusángulo, lo cual nos menciona que tiene tres lados, los cuales uno tiene que ser superior a 90 grados. Es decir, A y B. El ángulo A, el ángulo B tienen que ser menores de 90 grados y el ángulo C tiene que ser superior a 90 grados. Entonces, recordando, rectángulo tiene dos ángulos menores de 90 y uno igual a 90, siempre. El octángulo tiene sus tres ángulos inferiores de 90 grados y obtusángulo tenemos dos ángulos menores de 90 grados y un ángulo siempre superior a 90 grados. Entonces, estos son los tres triángulos clasificados según sus ángulos. Tenemos suma de ángulos internos. Es 180. ¿Qué quiere decir? Todos los ángulos internos de cualquier triángulo siempre debe dar la suma 180 grados. Por ejemplo, aquí tenemos que A vale 83 grados, B vale 30 y C vale 67. Por lo tanto, la suma de estos tres ángulos internos es igual a 180 grados. Ahora tenemos suma de sus ángulos exteriores es de 360 grados. Ahora tenemos 140, 102 y 118. Si sumamos los tres ángulos exteriores, nos va a dar un valor de 360. 140 más 118 más 102 es igual a 360. También tenemos que cada ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. Es decir, si sumo el ángulo A y C,
La suma de esos dos ángulos me va a dar el ángulo externo del opuesto de la recta AC, es decir, el ángulo externo de B, que en este caso sería de 151 grados.